Miedo a lo desconocido. Porteña Paranormal. Por La Porteña Radio. Escuchanos en www.laporteradio.com.ar. Y aquí les presentamos la primera parte del segmento de Iván González, investigador de fenómenos del universo, ovnis, temas espirituales, astrología, numerología, esoterismo. En esta oportunidad, Iván va a hablar de la Hermandad Blanca y los mundos perdidos. Te escuchamos, Iván. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la Hermandad Blanca y los mundos perdidos. Ajá, ¿de qué se trata? Bueno, nos vamos a remitir en el pasado de la Tierra y vamos a tratar de entroncar la historia oficial con algunos mitos y leyendas que se suscitan en numerosas culturas y aparentan todas ser parte de un relato en común. Un relato que refiere a un momento anterior a un gran cataclismo que nosotros, por ejemplo, aquí mayormente en América, gran parte de la población es de culto católico, y seguramente que si les digo el diluvio, tal vez lo puedan asociar fácilmente. Ajá. Sin embargo, también hay otras culturas que hablan de otros cataclismos, y de hecho la ciencia confirmó de que hemos tenido 6 grandes extinciones. Uh-huh. La que me voy a referir es un momento anterior a la que tuvimos antes de la era de hielo, cuando estaba, de hecho hay una película infantil que se llama La Era de Hielo. Sí, señor, ¿no? Ese instante estamos hablando de un segmento que está entre los 15.000 a 10.500 antes de Cristo. Sí. Es algo, pero citan que sus padres o los fundadores de sus culturas han venido a través de ya sea balsas en el arribo de estar campeando las olas, o han venido por los aires, ¿sí? Vamos a tratar de por los aires de entender eso por los aires. Uh-huh. Sí, a través de, por ejemplo, como dicen los Hopi, los cachinas, vehículos voladores. Uh-huh. O trasladándose, como decían los Vedas, que lo retoman los hindúes, las vimanas, uh-huh. Esos palacios volantes. Ajá. ¿Sí? Cuando comenzamos a retroceder en este segmento, hay varios autores. Por ejemplo, recuerdo uno que lo leí y lo vuelvo a leer cuantas veces tengo el placer de hacerlo, porque me encanta, que se llama Charles Berlis, y él hablaba sobre la Atlántida. Uh-huh. Y cita numerosos fragmentos de, por ejemplo, un texto de Platón que se llama Diálogo de Timeo y Critias. Y en ese diálogo que tiene, Critias le cuenta a Platón de que Solón, que fue un gran sabio, habló con los sacerdotes de Egipto, y los sacerdotes de Egipto le contaron que más allá de las columnas de Hércules, que es lo que hoy sabemos que es el estrecho de Gibraltar, existió uh-huh. en un momento determinado una gran porción de tierra, sí, rodeada de varias islas, uh-huh, con su capital denominada Undal, uh-huh, que poseyeron gran tecnología, y por sobrepasar hay 2 grandes platillos, por así decirlo de manera simbólica, que son la ciencia y la espiritualidad. Ellos sopesaron demasiado la ciencia, la abusaron de ella, uh-huh, y a través de determinadas circunstancias
terminaron bajo sus aguas. Ese episodio que terminan bajo sus aguas también lo ha estudiado otro autor, voy a ir y venir, o sea que ojalá nadie se pierda en el relato, que se llama Graham Hancock. Él toma un momento geológico que se llama Joven Dryas, o Younger Dryas. Ese instante él dice que ese gran cataclismo que ocurrió en la zona entre Norteamérica y Europa y la zona del Ártico fue a través de un gran objeto que golpeó esa zona y hundió tierras. Ajá. Con lo cual estaríamos avalando que aquel relato de los sacerdotes y Solón sería posible. No solamente eso, hubieron en la zona de la Ribera Maya, en la zona también de donde están las Islas Canarias, diversas investigaciones que indicaron que habían estructuras antiguas allí, que también había estructuras antiguas en la zona de Japón y Oceanía, que ahora me voy a referir a cómo se llama esa otra zona, y así también en otros lugares de la Tierra, donde a simple vista aparentaría ser que solo hay océanos, sin embargo bajo sus aguas se esconden todas estas historias que vamos a tratar de ir revelando seguramente en más de un capítulo. Claro, Dryas viene de la palabra inglesa dry, ¿no? Que es seco. Así que fue una etapa muy seca y no sería raro, digamos, que los océanos hubieran estado muchísimo más abajo del nivel actual, ¿no? Exactamente. De hecho, han hecho análisis de cuánto era que estaba el mar en ese momento. Ajá. Hay algunos estudios que indican que estaba entre 10 a 15 centímetros por debajo. Estamos hablando, parece un número muy pequeño, pero a nivel de tierra es muy alto. De hecho, claro. El Acuerdo de París actual está tratando de hacer de que el mar no ascienda a determinada cantidad de centímetros de aquí al 2100, por decir un ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de también cuántos grados va a subir. Bueno, o sea que nosotros tendríamos que tratar de evitar que justamente no caigamos en ese patrón de una Atlántida 2, ¿no? Claro. En este caso, la hipótesis antediluviana. O sea, lo que ocurrió antes de ese gran cataclismo. Ajá. Un gran cataclismo que sería, en este caso, afectado por un asteroide en la zona entre Norteamérica y Europa, donde allí estaría otrora la Atlántida, y también estaría estas otras tierras que ahora voy a citar. Bien. En el Pacífico Sur tenemos la denominada Mu, por el investigador británico Augustus Le Pongleon. Esa zona fue conocida por los Rapa Nui, o también después en la conquista conocida como Isla de Pascua. Claro. Ese antediluviano fue conocido como Kashkara para los Hopi, ¿sí? Y para los Rapa Nui, Jiva, con H y B corta. ¿Sí? Ellos hablaban de que una comitiva, los que son de los Rapa Nui, una comitiva que empezó a investigar esta zona de islas que ya estaban por la zona entre Oceanía y ya Chile, y en esas comitivas después terminaron emplazándose. Claro. Lamentablemente la conquista, porque hicieron estudios posteriores en la zona de Isla de Pascua y las islas que están de Oceanía, que comparten el mismo idioma, todas, si uno empieza a leer los nombres de las islas, comparten el mismo idioma, es maravilloso, tienen las mismas deidades, y todas cuentan lo mismo, que llegó una comitiva, que estuvo en esas islas y empezaron a adaptar el lugar a su modo de vida. Todas dicen lo mismo, pero hay un pequeño detalle. Cuando ocurrió ese cataclismo, ¿sí? Y empiezan a irse por balsas, otra parte empieza a irse por zonas aéreas. Y aquí hay que citar un diálogo que tiene un investigador, ingeniero aeroespacial. En la década del 70 fue Joseph Blumrich, junto con el clan del Coyote, de los Hopi. En la década del 70
él pudo dialogar, pudo ver la famosa piedra Hopi, él pudo ver que le mostraron mapas, y entre todas esas informaciones, Oso Blanco, que era el jefe de la tribu, le comentó que sus ancestros no solamente vinieron por balsas, ellos vinieron a través de estas naves voladoras que ellos le llaman cachinas. De hecho, hacen una celebración con las cachinas, se visten ellos, que es muy similar a una celebración que hacen los que son de las tribus de Tierra del Fuego y las que son de Chile, que se visten de una manera similar. Se visten como aves. Episodio. Se visten como aves. Es curioso. ¿No? Exactamente, se visten como aves. Se visten como aves. ¿Por qué como aves? Siempre lo aéreo fue vinculado con su modo de vida, y la forma que ellos tienen de asociar algo volador es un ave o una esfera voladora, o como el caso de los vimanas, palacios volantes. O sea, trataban de, con su conocimiento, su acervo, tratar de describir aquello que era anómalo. Claro. Y recordar también a sus ancestros, una forma de honrarlos. Es justamente esas celebraciones. Esas aves voladoras, por así decirlo, esos cachinas, según el diálogo que tienen entre ellos dos, el poblamiento fue de sur a norte. De sur a norte, en puntos específicos. El tercer de esos puntos fue la zona de actual Arizona, la zona donde está, bueno, la zona de que se fueron desplazándose a Sedona, bueno, obviamente que fueron también habiendo otras tribus. Aquí tenemos, digamos, una versión no oficial del poblamiento, porque si nosotros nos referimos al poblamiento oficial, que las tribus que venían desde Siberia a través de la cultura Clovis, desde el 12.000 a.C., ¿sí? Sí. Y cruzan el estrecho de Bering y siguen y se pierden en Sudamérica. Y es curioso que muchos investigadores ven un doble poblamiento. Claro. Un poblamiento que está entre el 40.000 a.C., poblamientos 10.000, 8.000 y 9.000 a.C. Es curioso. Se encuentra un doble poblamiento y no entienden, porque es justamente esto. Ocurrió esa otra forma de poblamiento que es obviamente muy difícil para poder contrastarlo, porque solo quedó en la boca del relato de estas tribus. Después, por ejemplo, tenemos el relato en los incas. Los incas hablaban de un barbado de aspecto nórdico, rubio, llamado Uyustus, con H e Y. Uyustus fue uno de los fundadores del Imperio Incaico. Después conocido con otro nombre como Manco Cápac. Ellos decían que habían seres alados, por un lado, los hombres pájaro, y después, porque son varios relatos que se juntan, entonces las hipótesis son un montón. Bien. Están los hombres pájaro por un lado, están las naves por otro lado, que ellos trataron las culturas de mencionarlo de diversa manera, o tal vez la combinación de ambas. Claro. Naves por un lado, seres voladores por el otro lado, como el caso de Viracocha. En el Imperio Incaico, que es muy nombrado, es una deidad muy nombrada con sus dos báculos tan importantes, o también, por ejemplo, a Mercurio, para los griegos, que tiene alas en su casco. Claro. Que era un ser volador, Mercurio. Que fue, para los romanos, fue Hermes, para los griegos. Sí. Así que allí hay ejemplos. De hecho, también en la cultura nórdica también hay seres voladores, hay toda una mitología de cómo fue Asgardia y demás, así que toda esta historia de dioses voladores es lo que empieza también a estar tratando de reconstruir qué pasó antes de las culturas actuales. Sí. Así que hay dioses voladores, hay supervivientes por el mar, supervivientes aéreos, y después hay otros supervivientes, claro,
que es lo que tratamos de encauzar a todo esto, que son los que están debajo de la tierra. Estos seres supervivientes de debajo de la tierra, o sea, supervivientes subterráneos que los nombran, por ejemplo, está el ejemplo de los Hopi. Los Hopi nombran que también fueron ayudados por seres de Orión, seres de las Pléyades, o sea, han nombrado muchas culturas, seres de aspecto hormiga. Es interesante empezar a ver el variopinto de donde ellos han tratado de describir como pudieron, por un lado, claro, pero también inclusive decían de dónde procedían. Por ejemplo, el caso de Mali, que están los Dogon, que hablaban de los seres de Sirio y los seres de aspecto como un pez, que fueron los primeros fundadores. Y que en realidad simplemente cuando uno empieza a ver ese relato, solamente le estaban diciendo que sus progenitores venían del mar. Que por otro lado, los dioses, para ellos dioses, extraterrestres hoy, como dice el libro de Corrado Balducci, que dice Dioses del ayer, extraterrestres hoy, un gran libro, ellos trataron de describir toda una cantidad de variantes que les han ocurrido por el mar, por el aire y demás, ¿sí? Siguiendo el relato de los que están debajo de la tierra en esos momentos, aquellos que quedan supervivientes, cita el Kalachakra budista en un momento determinado, luego de todos estos cataclismos y que las aguas se calmaron en el buen sentido. Un fragmento, como decía, fue en la Atlántida, y hay otro fragmento que cayó en la zona del Triángulo del Dragón, en China, y otro próximo a lo que hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Pensemos también que hubo cambio de, ¿sí? Inversión de los polos, movimiento de tierras, ¿sí? Así que hubo varios elementos. Luego de que, digamos, se aquietaron las aguas y las culturas empezaron a desarrollarse, las culturas que hoy las conocemos como ancestrales, como Egipto, Sumeria, que después estuvieron los hititas, hereros, los babilonios, en esta zona de Mesopotamia. Claro. Nace el denominado proto-indoeuropeo en la zona entre Asia y Europa. También ya estaba ya más desarrollado, ya había salido en la zona de África. Y aquí tenemos otro continente, ¿sí? Que han nombrado un zoólogo en su momento y los han precedido de otros investigadores, que es la denominada Lemuria, también mencionada en textos hindúes como Kumari Kandam. Esa zona estaría entre Madagascar y la zona de la India, tratando de justificar el tránsito de los lemures. Los lemures son unas criaturas muy pequeñas, simpáticas, y que, como hallaron lemures en todo ese puente de tierra, ellos justificaron diciendo, bueno, tal vez exista un continente allí que existió en otro momento. De hecho, encontraron trazas de un protocontinente, claro, que pueda justificar ese puente entre Madagascar y la zona de la India. Presentamos la segunda parte del especialista en temas del universo, Iván González, que nos va a hablar sobre la Hermandad Blanca y los mundos perdidos. Iván, te quería comentar que estaba observando que lo que los mapas proyectan como Lemuria, en algunos de los casos las teorías inclusive unían Australia con la India, lo que justificaría, digamos, algunas especies animales y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos el relato de los Hopi, como decía, por un lado, el relato de también los de Isla de Pascua o Rapa Nui, y también tenemos el caso de los incas. Los incas citaban con H Hatum Pachamama. Ellos le llamaban como un gran cielo, de donde descendían aquellos dioses primigenios. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos otra vertiente. También los relatos de Tiahuanaco. En Bolivia. La zona de Tiahuanaco han encontrado varias capas.
Con lo cual lo que estamos viendo es no tal vez su origen, sino que estábamos viendo una de las pieles, entre comillas, más externas de una historia que es muy anterior. Claro. Y que cuando se han encontrado y se han hecho excavaciones se pudieron datar justamente a este periodo preglaciar, ¿sí? Porque luego de este cataclismo es la famosa era de hielo, y después de ello es que hubo este aquietamiento. Y en este aquietamiento de cuando la Tierra se ha acomodado, como pasa ahora con la pandemia, de hecho, es que el Kalachakra budista cita que luego del cataclismo hubo una comitiva de seres que trajo esto todo de una manera totalmente como una leyenda, en este caso, o mito, depende de cómo uno lo quiere estudiar, de un caballo volador llamado Lukta, el caballo de los vientos, trayendo una piedra esmeralda. Cuando hubo diversas investigaciones de algunos compañeros, algunos amigos que estuvieron en esa zona, ellos ampliaron ese mito sobre el caballo y estaban refiriéndose a una nave que el Kalachakra budista cita a los famosos 32 reyes de Shambhala. Sí. Shambhala, en sánscrito, que significa lugar de paz o lugar de la tranquilidad. Lo que se realizó allí fue algo maravilloso, que esa nave, que en el texto figura como un caballo blanco, alado, o un caballo de los vientos, ¿sí? Después, lamentablemente, del texto original, algunas personas cuando lo evocan le hacen modificaciones. Pero en definitiva, esa nave trayendo esos 32 reyes de Shambhala, el místico reino de Shambhala figura desde, por ejemplo, el Pestre Juan, figura con muchos relatos, figura como el reino de Agartha o el reino de Agarthi, también por varios estudiosos. Madame Blavatsky lo citaba, que es una de quien también en su momento fui y leí bastante. Y estos 32 seres, con el advenimiento, o sea, con la presencia de algunos chamanes que estaban en las márgenes entre Siberia y Mongolia, empiezan a gestar una hermandad. Se empiezan a aproximar varios seres que estaban dentro de estos retiros interiores de la Tierra, y a través de, según nos guiamos por otros textos, se generó toda una comunicación interna a nivel subterráneo, y de sus supervivientes de antiguas culturas, más sus descendientes, y sumado también, porque también esto hay relatos, de sacerdotes o personas que ingresaron a estos retiros que hoy sabemos que están en las grandes culturas, y los retiros no son de mera casualidad. Según varios textos, la Tierra existiría a través de una gran red de nodos que conectarían con líneas de fuerza o ley, y en estos puntos de intersección estarían estos lugares sagrados, y debajo de esos lugares sagrados estarían estos remanentes de antiguas culturas que, conformando toda esta suma, serían la Hermandad Blanca Intraterrena, o simplemente conocido como Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca figura en la teosofía, figura a través de Madame Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey, figuran dentro de la teosofía también como en la agrupación Yo Soy, que fue muy fuerte en lo que después se investigó sobre Monte Shasta. Lamentablemente muchas personas tomaron ese relato y confunden a Mu, que era ese continente que citamos en el Pacífico Sur, por Augustus Le Pongleon le colocó ese nombre cuando encontró unos códices mayas, por un lado, con Lemuria. Se confunden Lemuria con Lemuria, pero es totalmente distinto, ¿sí? Entonces tenemos esos tres continentes bajo las aguas.
tenemos esa conformación de la Hermandad Blanca. Esta Hermandad Blanca, espiritual y positiva, según diversas investigaciones de muchos grupos y también de varios esoteristas, tendría esa información de la historia de la Tierra. Una información que guardan en planchas. Sé que aquí estoy tocando lo muy místico, pero es la información que se nos ha brindado. Y he conocido casos de personas que han podido acceder primero a la superficie, o sea, de acudir a selvas, de acudir a diversos lugares donde después pudieron tener presencias de espectros lumínicos y tener un diálogo, y sé que suena un poco delirante el asunto, pero es así como lo he visto, y también hay fotografías al respecto. Solamente que bueno, cuando uno las ve, hay alguno que otro que me puede decir, bueno, pero esto parece una pareidolia, ¿no? Esta asociación mental de, por ejemplo, nosotros cuando vemos las manecillas del reloj que lo asociamos con una cara, o vemos a las nubes que tienen algún rostro, eso se llama pareidolia, es una asociación mental. Claro. Pero aquí no es una asociación mental, aquí he visto fotografías al respecto. Y de estos maestros de luz también aparecen, por ejemplo, en la cultura inca. Cuando uno, por ejemplo, ellos tienen 3 divisiones en su cosmovisión andina, tienen 3 divisiones, y el Ucupacha, el mundo de abajo, ¿sí? Así como es el Caipacha, que es lo opuesto, que es el otro mundo, aquí estarían estos maestros de luz, estos Paco Pacuris, como le llaman, que son estos guardianes de luz, o sea, son de muchos tipos, ¿no? Aquí está el caso de carne y hueso. Hay algunos que son más lumínicos, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, y aquí me voy a ERCS, Encuentros de Remanentes Cósmicos con Cada Kilo Sideral, que tanto citan en Capilla del Monte, en la zona del Valle de Punilla, y estos seres son plasmáticos y se unieron a esa hermandad intraterrena, según los registros que figuran primero como los diarios de Saruma, después fueron conocidos como los diarios de ERCS. Son seres plasmáticos que vinieron hace 26.000 años, según ese texto, a la Tierra y vieron en estas zonas, despojadas claramente, una manera de continuar su existencia. ¿Por qué? Porque el encuentro de remanentes es porque son distintas civilizaciones remanentes de algo que ocurrió antes en la Tierra, según un plan cósmico que después tal vez en otro momento lo desarrollemos. Y cuando ellos se unen, vienen aquí a la Tierra y luego sucede todo lo que conté anteriormente. Claro. Estos seres que son plasmáticos se fusionan, o sea, se unen a esta hermandad para brindarnos una posibilidad a nosotros, seres humanos en superficie, de poder acceder tanto sea a la historia de la Tierra, mediante acudir a estos lugares, a estos verdaderos lugares de luz, obviamente desde la superficie, o sea, al pie de un volcán, por ejemplo, al pie de una montaña y demás, y a través de ciertas prácticas. Hay prácticas de proyección, y como lo hablé en otras oportunidades, ahora se va a entender un poco más, una proyección astral a estos lugares. Una proyección donde se ven los guardianes de este lugar, donde uno puede ver resplandecencias, trabajan con geometría sagrada, trabajan con luz. Actualmente la ciencia pudo indicar de que hay lectura hay optolectura, lectura de luz a través de, por ejemplo, cuarzo. Sí. Salió una noticia hace tiempo que hay lecturas a través del cuarzo, que es parte también de los elementos que ellos utilizan. Ellos lo que dicen es que como la Tierra está afectada, si bien está protegida por cinturones de Van Allen, la Tierra padece de radiación, ¿sí? La radiación excedente se libera hacia el interior de la atmósfera de la Tierra a través de la protección que tiene con la ionosfera. Entonces lo que dicen ellos es, así como ustedes tienen su historia
en su campo electromagnético, en su ADN y en un punto luminoso que tal vez hablemos en otra oportunidad, que se llama la partícula divina, la Tierra también tiene su campo electromagnético, como tal vibra una historia, pero como está afectada por la radiación solar y cósmica, se generaron determinados sistemas de planchas y elementos de cuarzo luminosos donde está la historia que ellos atesoran. Además de, según ciertos relatos que aquí me veo a los grupos de contacto, ellos fueron a selvas, por ejemplo, y les comentaban que estaban en diversas labores si la Tierra no hacía, o sus habitantes en la Tierra no hacían lo que corresponde, porque podríamos repetir este patrón. Este patrón, por ejemplo, figura en el budismo, este patrón repetitivo, no repetitivo de inundación, un patrón repetitivo se llama samsara, ese concepto como tal. Entonces, esa rueda viciosa de repetir conductas, patrones que te lleven una y otra vez a lo mismo, nos invitan a nosotros a observarnos. Ellos poseen un compendio de 10 leyes maravillosas, que es conocido como el decálogo de la Hermandad Blanca. Lo recibió un amigo, mi amigo se llama Ricardo González, y él, en un encuentro con estos supervivientes, con un ser que dice llamarse Alcir, él recibió ese decálogo. Y es maravilloso, realmente es para reflexionar. Así que esta Hermandad Blanca, que tiene diversos brazos, el brazo de estos encuentros remanentes, o sea, de estos remanentes que están en esta zona del Valle de Punilla, que tanto investigó Fabio Serpa, que tanto han investigado, por ejemplo, recuerda Juan José Benítez, aquí, y tantos otros, Terrera también, que en su momento citó al mítico bastón de mando, o Simiwinki, también como le llaman, y así muchas historias que se han tejido de cómo comprender que estas culturas hablan de un mismo relato de estas culturas madre y cómo fueron adaptándose. Eso es maravilloso. Inclusive en la zona de Valle de Punilla estarían los anavirones y los comechingones, los enia y los camiares, por un lado, los anavirones, inclusive en el diálogo con los huarpes. Muchos dicen que los huarpes de la zona entre Mendoza y La Rioja serían los mismos que los mal llamados por los anavirones, que los llamaban así, los comechingones, que son los enia y los camiares. Claro. Algunos arqueólogos lo fusionan y les dicen los enia camiares directamente, que significa morador de cuevas, en ese significado. Así que bueno, allí tenemos un gran esbozo de esta hermandad blanca, o fraternidad blanca, o logia blanca. Estas son las tres vertientes que figuran en el esoterismo, figuran en el misticismo, que tratan de avalar esa historia o esa otra historia no reconocida por lo oficial. Muchas veces es difícil la contratación, y con un mensaje espiritual que solo se puede escuchar en estos lugares, como digo, de estos entrecruzamientos de líneas de fuerza o líneas de ley. Hay textos donde citan a las culturas que veían estas líneas magnéticas y emplazaban estos recintos espirituales de iniciación, estos recintos de superficie, ¿sí? Pirámides, abadías, templos, o estaban próximos a una montaña donde ellos decían, por ejemplo, que había bases que veían seres, y así, seres que no serían de aquí, por ejemplo, como es el caso de la orejona en el Imperio Incaico, que dicen que provenía de Venus. Claro. Y así hay muchos ejemplos donde hay naturales originarios con seres de las estrellas y con sus padres de estas culturas, que eran los antiguos supervivientes, por otro lado, que los honran a través de estas prácticas rituales.
Iván, bueno, has dado un relato completísimo de lo que es la Hermandad Blanca, de los mundos perdidos, los continentes Liguria, Mu, la Atlántida, y lo que tiene que ver justamente con la historia de la humanidad, ¿no? La historia no oficial, digamos, de la influencia de esta hermandad en la evolución de la humanidad. ¿No es así, Iván? Es así. Según estos textos estaríamos en la quinta humanidad, en pos de una sexta, y que dentro de esta nueva era, la era de Acuario, que entre otras cosas, además del dinamismo de la información, estaría el rol reequilibrante de la mujer, como por ejemplo cita Elena Roerich en sus grandes cartas que figuran en la Asociación del Agni Yoga, que ellos hicieron exploraciones por Asia y recobraron ese relato de la fundación de la Hermandad Blanca. Así que es algo que está muy presente en estas culturas. Lo nombran una y otra vez, es simplemente escuchar esa historia del pasado, pero también recobrar para no volver a repetir aquellos patrones y aquellos hábitos que no nos llevan a algo positivo, sino por el contrario, que ellos pudieron superarse a sí mismos y que están aguardando ese encuentro tanto de la historia que conservan como de nuestra potencialidad para despertar, como decíamos, como el cambio climático. Muy bien. Le llaman cambio climático, pero bueno, en realidad es un calentamiento global en ciertos sectores. Claro. Pero bueno, sería más complejo hablar. Iván, estamos ya excedidos de tiempo. ¿Querés dejar tus vías de contacto para todos aquellos que quieran seguirte a través de las redes? Sí, claro, estoy en Instagram, Contacto Interior-Iván González, y allí también estoy en la fanpage de Facebook con la misma denominación. Y estoy en Contacto Interior, el grupo de Facebook, estamos y compartimos noticias asiduamente de espiritualidad y ciencia. Muy bien. Iván González, investigador de fenómenos del universo, ovnis, temas espirituales, astrología, numerología, esoterista. Iván, te convocamos para la próxima emisión y te agradecemos todo este trabajo de investigación que has volcado a través de este relato. Bueno, muchas gracias. Que pasen linda tarde.